Prepárense para una historia que les volará la cabeza y les recordará que el verdadero valor no se mide en lujos, sino en la sabiduría del corazón. ¿Alguna vez han subestimado a alguien solo por su apariencia? ¿Creyeron que un Ferrari era el símbolo máximo del poder? Pues este millonario también lo creyó, hasta que un encuentro inesperado con un anciano, al que pensó humillar, le dio la lección más cara de su vida. Lo que no sabía es que ese mendigo era una leyenda viviente, el hombre que no solo entendía esa máquina italiana a la perfección, sino que la había diseñado. Quédense, porque esta historia los hará cuestionar todo lo que creen saber sobre el éxito, el respeto y la verdadera riqueza. Esto no es solo un cuento, es una cachetada de realidad disfrazada de Ferrari. En el exclusivo barrio de las Lomas de Chapultepec, un reino de mármol, cristal y egos inflados, Sebastián Mendoza era el monarca indiscutible. A sus 38 años, este titán inmobiliario no solo había edificado un imperio valorado en $800 millones, sino también una reputación tan impoluta como sus pisos de mármol de Calacata importado y tan despiadada como sus negociaciones. Su mansión de 3,000 metros cuadrados, una obscena oda a su vanidad, era el escenario perfecto para sus demostraciones de poder. Esta noche, la crema y nata de la sociedad mexicana se agolpaba entre obras de arte que valían más que colonias enteras y copas de champán que superaban el salario mensual de una familia promedio. Sebastián, con su Rolex Daytona de $120,000 brillando bajo los candelabros de cristal, observaba la escena con una mezcla de satisfacción y desdén. Había desplazado a cientos de familias humildes para levantar las Torres Mendoza, su más reciente capricho de lujo, y esta fiesta era la celebración de su visión y, por supuesto, de su implacable éxito. Para él, el valor de una persona se medía en su cuenta bancaria, y por eso se permitía mirar por encima del hombro a casi todos, sin excepción. Ricardo Villalobos, un magnate petrolero y uno de sus socios más cercanos, se le acercó, gesticulando con una copa de Dom Pérignon que costaba varios miles de pesos. «Sebastián, tienes que mostrarles tu nueva adquisición», declaró Ricardo, señalando hacia el garaje. «Esa Ferrari 458 Spider roja que compraste la semana pasada está causando sensación en el club. Todos están hablando de ella». Sebastián sonrió, un gesto que rara vez alcanzaba sus ojos, reflejando su profunda necesidad de ser el centro de atención. La emoción, sin embargo, era puramente superficial. Para Sebastián, el Ferrari no era una obra de arte de la ingeniería, sino una extensión de su ego, un trofeo más en su inacabable vitrina de vanidades. Su risa, un rugido hueco que resonó por todo el salón, fue la confirmación de su placer al ser el foco de todas las miradas. «Por supuesto», exclamó, «vengan todos, les voy a mostrar por qué valgo más que sus vidas enteras juntas». Sus palabras, pronunciadas sin un ápice de pudor, eran un reflejo brutal de su filosofía de vida. Los invitados, una cohorte de empresarios, políticos y celebridades envueltos en trajes de diseñador y joyas, que podrían financiar universidades, lo siguieron como una procesión hacia el santuario climatizado de su garaje. Era un espacio más lujoso que la mayoría de los hogares de clase media en la Ciudad de México, un monumento a la opulencia y un testimonio del poder del dinero para moldear la realidad. Las luces LED se encendieron automáticamente, revelando una colección de vehículos que, en su conjunto, representaban más dinero del que la mayoría de las personas verían en toda su vida. Ferrari, Lamborghini, McLaren, cada uno era un susurro de su fortuna, un grito de su dominio. Pero entre todos, la Ferrari roja, recién adquirida, era la joya de la corona, esperando ser adorada y, sobre todo, envidiada. Sebastián se regodeaba en la anticipación, la droga más potente para su insaciable ego. Sebastián se acercó a la Ferrari roja, una bestia escarlata que languidecía bajo las luces de su garaje como una amante exótica. Pasó su mano por el capó pulido, una caricia calculada para el público que lo observaba. «Esta belleza», dijo con una voz que destilaba orgullo, «me costó $400,000. Motor bocho de 4.5 litros, 562 caballos de fuerza, de 0 a 100 en 3.4 segundos. Es una obra de arte italiana que solo los verdaderos conocedores pueden apreciar». Sus palabras eran un guión ensayado, cada especificación memorizada de algún folleto de venta,
no por un genuino aprecio por la ingeniería, sino por el impacto que causaría en sus invitados. Los murmullos de admiración, la mayoría fingidos, se extendieron por el grupo. Cada invitado, a su manera, intentaba superarse en comentarios sobre velocidad, potencia y exclusividad, aunque pocos entendían realmente la mecánica detrás de esas cifras. Para la mayoría, los automóviles de lujo eran meros símbolos de estatus, objetos caros para presumir en sus círculos sociales, herramientas para reforzar su propia posición en la élite. Patricia Guerrero, heredera de una cadena hotelera y conocida por su aguda sarcasmo, se ajustó su collar de diamantes de $200,000 y preguntó con una sonrisa burlona: ¿pero realmente sabes manejarla, Sebastián? ¿O solo la tienes para las fotos de Instagram? Su comentario punzante, aunque dicho en tono de broma, golpeó una fibra sensible en el millonario. «Claro que sé manejarla», respondió Sebastián, con una irritación evidente. El roce de la verdad, aunque sutil, era intolerable. Aunque para ser honesto, estos motores italianos son tan temperamentales que a veces ni siquiera yo puedo. Su frase quedó suspendida en el aire, interrumpida abruptamente por el estruendo del timbre de la entrada principal. El sonido, discordante y totalmente fuera de lugar en la orquesta de lujo y charla vacía, cortó la música de la fiesta como un cuchillo afilado. Sebastián frunció el ceño, su momento de gloria disuelto por una interrupción inesperada. «¿Quién puede ser a esta hora?», murmuró, consultando su Rolex con un gesto de impaciencia. «Son las 11 de la noche. Todos mis invitados ya están aquí». El ambiente, antes relajado y de ostentación, se tornó tenso. La interrupción era una afrenta personal a la perfección que Sebastián se esforzaba por proyectar. Fernando Torres, dueño de una cadena de restaurantes exclusivos, se encogió de hombros con desprecio. «Probablemente algún limosnero, Sebastián. En este barrio siempre aparecen mendigos tratando de conseguir algo de las obras de los ricos». Su comentario fue un reflejo de la burbuja en la que vivían, donde la pobreza era una molestia distante, una mancha en su paisaje de opulencia. Pero para Sebastián, las palabras de Fernando encendieron una chispa de una idea, una que prometía una forma de entretenimiento retorcida y sádica. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro, reemplazando la irritación. «¿Saben qué? Esto va a ser perfecto. Vamos a darle a nuestros invitados un poco de entretenimiento real». La idea, nacida de su profunda crueldad y su necesidad de afirmar su superioridad, era algo que sus invitados, en el fondo, esperaban de él. Sebastián se encaminó hacia la entrada principal con pasos decididos, una procesión de curiosidad y anticipación de algún tipo de espectáculo, siguiéndolo de cerca. Cuando abrió la puerta, la escena que se reveló fue el contraste perfecto para su narrativa de superioridad, una bofetada visual a su mundo de fantasía. El anciano, parado bajo la luz dorada del porche, era un fantasma de la realidad que Sebastián se esforzaba por ignorar. Parado bajo la luz dorada del porche, un hombre de unos 73 años se alzaba como una figura esculpida por el tiempo y la vida. Su cabello blanco, revuelto por el viento nocturno, y su barba, que no había conocido una navaja en días, le daban un aire de sabio errante. Sus ropas, aunque limpias, contaban una historia de épocas mejores y de una lucha silenciosa. Pantalones de mezclilla desgastados pero remendados con esmero, una camisa de trabajo que había perdido su color original y zapatos de cuero que, aunque cuidados, mostraban años de uso honesto. Pero lo que más impactaba de este hombre no era su evidente pobreza, sino la inquebrantable dignidad que irradiaba a pesar de sus circunstancias. En su postura, en la calma de su mirada, había una resistencia silenciosa que Sebastián y sus invitados, acostumbrados a la sumisión, no supieron cómo interpretar. Sus ojos azules, aunque hundidos por la fatiga y el hambre, tenían una claridad que hablaba de una inteligencia profunda y una vida de observación. Sus manos, callosas por décadas de trabajo, se movían con una precisión instintiva, sugiriendo una experiencia técnica especializada, una que los ojos superficiales de la élite no podían ver. «Disculpe la molestia, joven». El anciano habló con una voz suave pero firme, cargada de un acento que sugería orígenes humildes, pero con una cadencia que denotaba una educación autodidacta. No quería interrumpir su fiesta, solo me preguntaba si podría conseguir algo de comida. No he comido en 2 días y pensé que tal vez. Una risa estridente y despectiva de Sebastián cortó las palabras del anciano
como una bofetada sonora que resonó en el silencio del porche. Para el millonario, la vulnerabilidad del anciano era una invitación a la crueldad, una oportunidad para reafirmar su superioridad. «Perfecto, absolutamente perfecto», exclamó Sebastián, volteándose hacia sus invitados con una sonrisa que destilaba pura malicia. «Miren esto, amigos. El universo nos ha enviado entretenimiento gratis, un limosnero real en vivo». Los invitados, una mezcla de hipocresía social y genuina malevolencia, comenzaron a reír, algunos, por la incomodidad de no saber cómo reaccionar ante la humillación pública, otros, por la pura satisfacción de ver a alguien por debajo de ellos. El anciano permaneció de pie, inmutable, su dignidad intacta, pero algo en sus ojos azules se endureció ligeramente. Era una chispa de desafío, apenas perceptible para los ojos acostumbrados a ver la derrota. «Espere, espere». Sebastián levantó una mano dramáticamente, como un director de teatro orquestando una actuación crucial. «Esto es demasiado bueno para desperdiciarlo. Tengo una idea que va a ser absolutamente hilarante». Gesticuló hacia su garaje abierto, donde la Ferrari roja brillaba bajo las luces LED, un contraste sangriento con la figura humilde en el porche. «¿Ve esa Ferrari, abuelo? Esa máquina italiana perfecta que vale más que todo lo que usted ha ganado en su vida entera». El anciano siguió la dirección de su mirada, y por un momento, algo extraño cruzó por su rostro. No era admiración o envidia, como Sebastián había esperado, sino algo más profundo, más complejo, como si estuviera viendo un fantasma de su pasado, un recuerdo que había estado enterrado durante décadas. «Sí, la veo», respondió simplemente, su voz un murmullo que apenas se escuchó en el garaje. «Perfecto». Sebastián aplaudió sarcásticamente, disfrutando cada segundo de su cruel espectáculo. «Aquí está mi oferta y todos mis invitados son testigos. Te doy mi Ferrari si logras encenderla». La declaración provocó una explosión de risas entre los invitados, un coro de burla que resonó en el garaje. La idea de que este anciano humilde pudiera siquiera acercarse a una máquina tan sofisticada, mucho menos operarla, les parecía absurda, un chiste cruel pero hilarante. La carcajada de los invitados llenó el garaje, un sonido discordante que resonaba con la arrogancia de Sebastián. «Es imposible», gritó Patricia Guerrero entre risas, su voz cargada de un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. «Esos motores italianos son tan complejos que ni siquiera mecánicos experimentados pueden manejarlos sin entrenamiento especializado». Fernando Torres, secándose lágrimas de risa, añadió: «Y requieren llaves especiales con chips de seguridad. Es como pedirle a un mono que pilotee un avión». Sebastián se regodeó en la reacción de sus invitados, sintiendo cómo el poder de la humillación pública fluía por sus venas como una droga. Durante años, había perfeccionado el arte de degradar a otros para elevarse a sí mismo, y esta situación era perfecta para demostrar su superioridad ante la alta sociedad mexicana. «¿Y bien, abuelo?», Sebastián preguntó con una sonrisa venenosa, cruzando los brazos sobre su pecho como un emperador romano, decidiendo el destino de un gladiador. «¿Acepta el desafío, o va a admitir que es exactamente lo que parece? ¿Un viejo inútil que no entiende nada sobre tecnología real?». El silencio que siguió fue denso y cargado de expectativa. Los invitados esperaban que el anciano se disculpara, pidiera perdón por la molestia y se alejara con la dignidad destruida. Era el resultado normal cuando Sebastián ejercía su poder sádico sobre los menos afortunados. Pero este anciano era diferente. En lugar de agachar la cabeza con vergüenza, se irguió completamente y, por primera vez desde que había llegado, sonrió. No era una sonrisa sumisa o temerosa, sino algo que Sebastián no había visto dirigido hacia él en años. Una sonrisa que tenía conocimiento, experiencia y algo que podría ser pena. «Joven», el anciano dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con la crueldad histérica que lo rodeaba. «Acepto su desafío». Las risas se intensificaron, pero había algo en la manera en que el anciano había pronunciado esas palabras que hizo que a Sebastián se le erizara la piel. Era la confianza tranquila de alguien que conocía un secreto que los demás no sabían, una serenidad que parecía imposible en sus circunstancias. La risa de Sebastián se detuvo, reemplazada por una incomodidad fugaz. «Perfecto», rugió, gesticulando teatralmente hacia el garaje, intentando recuperar el control del espectáculo. «Vamos todos a presenciar el fracaso más épico de la historia».
Cuando este viejo no pueda ni siquiera encontrar el botón de encendido, van a entender por qué yo estoy aquí arriba y gente como él está ahí abajo. Mientras el grupo se dirigía hacia la Ferrari, nadie, excepto quizás Elena Castillo, la ingeniera del grupo, notó que el anciano había comenzado a caminar con un paso diferente. Ya no era el andar vacilante de alguien debilitado por el hambre y la pobreza. Era el andar seguro de alguien que se dirigía hacia terreno familiar, muy familiar. Un paso que denotaba un propósito, una certeza, una familiaridad con el desafío que tenía por delante. Y Sebastián Mendoza, cegado por su arrogancia, estaba a punto de descubrir que había cometido el error más grande de su vida. El hombre que había humillado públicamente no era solo un anciano hambriento que buscaba comida. Era el ingeniero que había diseñado ese motor específico 40 años antes, y ahora estaba a punto de desvelar una verdad que sacudiría los cimientos del mundo de Sebastián. La escena estaba lista para una revelación que pocos podrían haber anticipado, una lección que trascendería el mero encendido de un motor. El anciano caminó hacia la Ferrari roja con una calma que comenzó a desconcertar a algunos de los invitados más observadores. Mientras Sebastián y sus amigos continuaban riéndose y haciendo apuestas sobre cuántos segundos tardaría el viejo inútil en admitir su derrota, algo extraño comenzó a suceder en la expresión del hombre de 73 años. Sus ojos, que momentos antes habían mostrado la fatiga del hambre y la humillación, ahora brillaban con algo diferente. Era como si estuviera viendo a un viejo amigo después de décadas de separación, una intensidad que trascendía el simple interés. Sus manos callosas se extendieron hacia el vehículo, pero no con la torpeza de alguien que no sabía lo que hacía, sino con la familiaridad de quien había tocado cada curva de esa carrocería miles de veces antes, una memoria muscular que desafiaba su apariencia actual. «Miren esto», se burló Sebastián, gesticulando teatralmente hacia el anciano. Ni siquiera sabe por dónde empezar. Probablemente nunca ha visto un auto que no sea un taxi destartalado. Los invitados rugieron de risa, pero Elena Castillo, esposa de un embajador europeo y la única del grupo con educación en ingeniería, comenzó a notar algo que los demás habían pasado por alto. La manera en que el anciano observaba el vehículo no era la de alguien impresionado por su lujo, sino la de alguien que estaba evaluándolo técnicamente, sus ojos escudriñando cada detalle con una mirada experta. «Sebastián», Elena murmuró discretamente, la duda infiltrándose en su voz. «¿Estás seguro de esto? Hay algo en la manera en que este hombre mira el auto que me parece». «Elena, por favor». Sebastián la interrumpió con una carcajada despectiva, su irritación creciendo. «¿En serio? ¿Vas a dejar que un limosnero te intimide?» Es obvio que está tratando de aparentar que sabe algo para no quedar en ridículo. Su desdén era un escudo, una barrera contra la creciente incomodidad que empezaba a sentir. Mientras tanto, el anciano había comenzado a caminar lentamente alrededor de la Ferrari, sus ojos examinando cada detalle con una intensidad que era inquietante. Se detuvo frente al capó y pasó sus dedos por el emblema del caballino rampante con una reverencia que parecía personal, íntima, como si estuviera reconociendo un viejo conocido. «Modelo 458 Spider», murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que algunos invitados lo escucharan. «Chasis 142, motor 136 FB, naturalmente aspirado. Interesante que hayan mantenido las especificaciones originales». Sebastián parpadeó, confundido por la especificidad técnica de los comentarios. Él había comprado la Ferrari principalmente como símbolo de estatus y para impresionar en redes sociales. Los números de modelo y especificaciones técnicas eran cosas que había memorizado de folletos de venta, no conocimiento que esperaría escuchar de un mendigo. «¿Cómo sabe eso?», preguntó Patricia con una risa nerviosa que ya no sonaba tan segura como momentos antes. El anciano la miró con una sonrisa que tenía capas de significado que ninguno de los presentes podía descifrar completamente. Una sonrisa que era casi condescendiente en su conocimiento. «Los números están en la placa de identificación, señora. Cualquiera que sepa dónde buscar puede leerlos». Era una respuesta perfectamente lógica, pero la manera en que la había dicho, con esa confianza tranquila, hizo que varios invitados intercambiaran miradas incómodas. Había algo en su tono que sugería que su conocimiento iba mucho más allá de simplemente leer números en una placa, que su familiaridad era profunda e intrínseca. «Suficiente charla», Sebastián rugió, claramente molesto. Su espectáculo de humillación no estaba desarrollándose como había planeado. En cambio,
El anciano estaba, de alguna manera, tomando el control de la narrativa. El desafío es encender el auto, no impresionar a nadie con números que probablemente memorizaste de alguna revista. El anciano asintió con una cortesía que era desconcertante en alguien que acababa de ser insultado públicamente. Tiene razón, joven. El desafío es encender el motor. Se dirigió hacia la puerta del conductor con pasos que ya no parecían vacilantes. Cuando puso su mano en la manija, algo extraordinario sucedió. La tocó exactamente en el punto correcto, con la presión exacta, como si hubiera abierto esa puerta específica cientos de veces antes, una coreografía de memoria muscular que solo podía venir de una experiencia íntima. ¿Dónde están las llaves?, preguntó con una simplicidad que hizo que Sebastián se sintiera momentáneamente desorientado, su mente procesando la implicación de la pregunta. ¡Ja! Ahí está el problema. Sebastián se recuperó rápidamente, regodeándose con lo que creía era la trampa perfecta. Esta Ferrari tiene un sistema de encendido por proximidad. Solo responde a la llave original que tiene un chip de seguridad único. Sin esa llave específica, es imposible encenderla. Sacó una llave negra elegante de su bolsillo, la agitó teatralmente frente al anciano y luego la guardó de nuevo con un gesto triunfal. Y obviamente yo no le voy a dar mi llave de $400,000 a un extraño. Los invitados volvieron a reírse, sintiéndose aliviados de que la situación hubiera regresado a territorio familiar. El desafío era imposible desde el principio, exactamente como había planeado Sebastián. Era una humillación perfectamente orquestada, una demostración de su poder innegable. Entiendo, el anciano respondió con la misma calma inquebrantable. ¿Puedo preguntarle algo sobre su llave? Pregunte lo que quiera. Sebastián respondió con arrogancia renovada, seguro de que el anciano solo cavaría más profundo en su propia ignorancia. Aunque no creo que un hombre como usted pueda entender la tecnología sofisticada que es. ¿Es la llave original que vino con el auto, o es una copia de reemplazo? La pregunta golpeó a Sebastián como una bofetada inesperada. Era específica, técnica, y sugería un nivel de conocimiento sobre sistemas de seguridad automotriz que no tenía sentido viniendo de alguien en la situación del anciano. Es la original. Sebastián tartamudeó, sintiéndose inexplicablemente a la defensiva, su confianza comenzando a resquebrajarse. ¿Por qué pregunta eso? Solo curiosidad, el anciano respondió, pero había algo en sus ojos que sugería que la respuesta había confirmado algo importante para él, una pieza en un rompecabezas que solo él podía ver. ¿Y el auto ha tenido algún problema eléctrico recientemente? ¿Tal vez dificultades para encender en frío o comportamiento irregular del motor? El silencio que siguió fue absoluto, pesado con la incredulidad. Sebastián se quedó con la boca abierta, porque esa pregunta había tocado exactamente el problema que había estado experimentando con la Ferrari durante las últimas semanas. El auto había estado teniendo dificultades intermitentes para encender, especialmente en las mañanas frías, y su mecánico había sugerido que podría ser un problema con el sistema de inyección de combustible. El anciano no solo sabía sobre Ferraris, sino que conocía los problemas específicos de por Ferrari. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? Sebastián susurró, su arrogancia comenzando a evaporarse como niebla matutina, reemplazada por una creciente sensación de pánico y confusión. El control que ejercía sobre la situación, sobre sus invitados, sobre el mismo anciano, se estaba desvaneciendo. El modelo 458 tenía algunos problemas conocidos con el sistema de gestión del motor en las primeras unidades de producción. El anciano explicó con la misma tranquilidad con la que podría haber estado discutiendo el clima, su voz resonando con una autoridad innegable, particularmente con el módulo de control del tren de potencia cuando se exponía a cambios extremos de temperatura. Elena Castillo se acercó un paso, su curiosidad profesional completamente despierta, sus ojos fijos en el anciano. Como ingeniera, reconocía la precisión técnica de sus palabras, un conocimiento que iba mucho más allá de la mera lectura de manuales. ¿Usted trabajó en la industria automotriz?, preguntó con una mezcla de asombro y respeto. El anciano la miró con una sonrisa que tenía décadas de historia detrás, una mirada que parecía ver mucho más allá de la superficie. Podría decirse que sí, señora. ¿En qué capacidad? Elena presionó, ignorando las miradas irritadas de Sebastián, quien claramente quería que el interrogatorio se detuviera, que esta incómoda revelación terminara. Diseño de motores principalmente.
El anciano respondió sin elaborar, pero las dos palabras cayeron sobre el grupo como bombas silenciosas, detonando una serie de dudas y sospechas. ¿Diseño de motores? Fernando repitió con incredulidad, su voz apenas un susurro. ¿Para qué compañía? El anciano no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se sentó en el asiento del conductor de la Ferrari, con una naturalidad que era completamente incongruente con su apariencia externa. Sus manos encontraron el volante, el tablero, los controles, todo sin mirar, como si fuera memoria muscular, como si el interior de esa máquina fuera tan familiar como su propia casa. Para varias compañías a lo largo de los años, finalmente respondió, su voz grave y pausada, pero mi trabajo más significativo fue con un pequeño equipo en Maranello, Italia, a principios de los años 80. El nombre Maranello hizo que varios invitados se quedaran sin aliento. Maranello, la sede histórica de Ferrari, el lugar donde nacían los motores más legendarios del mundo. Que este anciano mencionara ese lugar específico no podía ser coincidencia. Era una pieza de un rompecabezas que ahora, dolorosamente, comenzaba a encajar. Maranello, Patricia susurró, su voz cargada de incredulidad, su risa anterior completamente evaporada. ¿Trabajó para Ferrari? Trabajé en el desarrollo de una nueva generación de motores Bocho, que eventualmente se convertirían en la base para varios modelos futuros, el anciano explicó, mientras sus manos exploraban el interior del auto con una familiaridad que era imposible de fingir. Era un proyecto muy ambicioso para la época. Queríamos crear un motor que fuera potente, pero eficiente, sofisticado, pero confiable. Sebastián sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Su mundo, construido sobre la premisa de que el dinero era el único creador de valor, se estaba desmoronando a su alrededor. Eso es imposible. Sebastián finalmente logró articular, su voz llena de desesperación. Espera que creamos que un mendigo trabajó para Ferrari, una de las compañías más exclusivas del mundo. La idea era una afrenta directa a todo lo que él representaba. No espero que crea nada, joven. El anciano respondió con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la creciente agitación de Sebastián. Solo estoy respondiendo las preguntas que me hacen. Su calma era un poder silencioso que desarmaba a todos los presentes. Entonces, pruébelo. Sebastián rugió, su cara enrojeciendo por la frustración y algo que podría haber sido miedo. Un miedo primario a la pérdida de control. Si realmente trabajó para Ferrari, si realmente sabe sobre motores, entonces encienda mi auto sin la llave. El desafío colgó en el aire como una espada esperando caer. Era el momento decisivo que todos habían estado anticipando. Pero ahora, con las revelaciones de los últimos minutos, la dinámica había cambiado completamente. Ya no se sentía como una humillación garantizada, sino como una prueba cuyo resultado nadie podía predecir. Una prueba donde Sebastián ya no era el único que arriesgaba. El anciano miró a Sebastián durante un largo momento, sus ojos azules penetrantes. Por primera vez desde que había llegado, su expresión se endureció ligeramente, una sombra de algo que podría ser desafío, o quizás una profunda tristeza por la arrogancia humana. ¿Está seguro de que quiere que haga eso?, preguntó, su voz tan tranquila como siempre, pero con una resonancia que exigía una respuesta consciente. Absolutamente. Sebastián gritó, aunque su voz tenía un tinte histérico que no había estado ahí antes, una grieta en su fachada de invencibilidad. Quiero que todos vean que eres exactamente lo que pareces. Un viejo mentiroso que está inventando historias para conseguir comida gratis. El anciano asintió lentamente, como si hubiera tomado una decisión que había estado posponiendo, una elección dolorosa pero necesaria. Muy bien, pero primero, ¿puedo preguntarle cuánto pagó por este auto? $400,000. Sebastián respondió con orgullo automático, aunque su confianza estaba claramente quebrada. ¿Y cuánto cree que vale ahora? La misma cantidad. Estos autos mantienen su valor. El anciano sonrió tristemente, una sonrisa que encerraba la amarga sabiduría de la vida. Me temo que va a descubrir que está equivocado en eso, joven. Después de lo que estoy a punto de hacer, este auto va a valer mucho menos, o mucho más, dependiendo de cómo lo mire. Sin más explicaciones, el anciano puso sus manos en el tablero de la Ferrari y comenzó a hacer algo que dejó a todos los presentes completamente sin palabras. Comenzó a desmontar partes del sistema de encendido,
con una precisión quirúrgica que solo alguien que había diseñado exactamente ese sistema podría poseer. Sus dedos se movían con la delicadeza de un cirujano y la autoridad de un maestro. No era la torpeza de alguien que intentaba adivinar dónde estaban las cosas, sino la confianza absoluta de quien había diseñado cada componente, cada conexión, cada circuito, con movimientos que parecían una danza coreografiada. Comenzó a acceder a paneles que la mayoría de los invitados ni siquiera sabían que existían, revelando el corazón electrónico del vehículo con una facilidad que era simplemente imposible para un extraño. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Patricia susurró, su voz apenas audible en el silencio absoluto que había caído sobre el garaje. Elena Castillo se había acercado más, su experiencia en ingeniería permitiéndole comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. Está accediendo al módulo de control del motor, murmuró con asombro creciente. Pero eso requiere conocimiento específico de la arquitectura interna de Ferrari. Esa no es información que se encuentra en manuales públicos. Sebastián observaba con una mezcla de fascinación y horror creciente. Su Ferrari, su símbolo de estatus de $400,000, estaba siendo desmontada sistemáticamente por un hombre que momentos antes había despreciado como un mendigo ignorante. «Para», gritó súbitamente, su voz cargada de pánico. «Vas a dañar el auto. Esas piezas son irreemplazables». El anciano lo miró por encima del hombro con una expresión que mezclaba paciencia con algo que podría haber sido pena, una compasión silenciosa por la ignorancia de Sebastián. «Joven, he desmontado y vuelto a ensamblar este tipo de sistemas más veces de las que usted puede imaginar. No se va a dañar nada». «Pero ese es un sistema de seguridad de alta tecnología», Fernando protestó, acercándose nerviosamente. «Esos componentes están protegidos contra acceso no autorizado. Los sistemas de seguridad están diseñados para prevenir el acceso de personas que no entienden cómo funcionan». El anciano respondió mientras continuaba trabajando con una concentración absoluta. «Cuando conoces la arquitectura desde el nivel de diseño fundamental, los sistemas de protección se vuelven transparentes». Sus palabras tenían el peso de décadas de experiencia, y la manera en que las pronunció hizo que varios invitados intercambiaran miradas cada vez más incómodas. Ya no se sentía como si estuvieran presenciando una broma cruel que había salido mal. Se sentía como si estuvieran viendo algo imposible, desarrollándose frente a sus ojos. «Ahí está», el anciano murmuró para sí mismo mientras localizaba un componente específico, profundo en las entrañas electrónicas del vehículo, el relé de arranque secundario, exactamente donde lo habíamos colocado en el prototipo original. «¿El prototipo original?», Elena repitió, su voz cargada de incredulidad creciente. «¿Está diciendo que trabajó en el prototipo de este modelo específico?». El anciano hizo una pausa en su trabajo y la miró directamente, sus ojos brillando con una verdad ineludible. «Señora, no trabajé en el prototipo. Yo diseñé el prototipo, junto con mi equipo en Maranello. Desarrollamos la arquitectura fundamental de este motor entre 1982 y 1985. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces LED del garaje. Sebastián se había quedado completamente inmóvil, como si hubiera sido golpeado por un rayo. Los demás invitados miraban alternativamente al anciano y a la Ferrari, tratando de procesar información que desafiaba todo lo que creían saber sobre la situación. La revelación era una bofetada a su arrogancia, un recordatorio brutal de que el conocimiento y la habilidad trascendían la riqueza y el estatus. El anciano, con sus manos callosas y su ropa humilde, era, en ese momento, el hombre más poderoso de la sala, su genio, eclipsando el brillo de cualquier joya o el valor de cualquier automóvil. «Eso es imposible», Sebastián finalmente logró articular, su voz sonando extrañamente débil, un eco de su antigua prepotencia. «Los ingenieros de Ferrari son élite mundial, tienen títulos de las mejores universidades, viven en mansiones, conducen los autos más caros del mundo. No terminan pidiendo comida en las calles». El anciano sonrió con una tristeza que tenía décadas de historia detrás, una amargura forjada en la desilusión. «La vida tiene maneras de humillar incluso a aquellos que una vez creyeron que eran indispensables. Joven, la industria automotriz puede ser particularmente cruel con quienes envejecen». «Pero, ¿cómo?», Elena comenzó, claramente luchando por entender cómo alguien con tal nivel de experiencia técnica
podía haber terminado en tales circunstancias. Las fusiones corporativas, los cambios en la dirección de la compañía, la política interna, todo eso puede hacer que incluso los contribuyentes más valiosos se vuelvan prescindibles. El anciano explicó mientras continuaba trabajando, sus manos moviéndose con la precisión de un maestro. Especialmente cuando ya no eres joven, cuando tus ideas ya no están de moda, cuando una nueva generación de ejecutivos decide que el conocimiento institucional es menos importante que reducir costos. Sus palabras resonaron con una autenticidad dolorosa, un eco de la brutalidad del mundo corporativo. Ahí, el anciano anunció, haciendo una conexión final en algún lugar profundo del sistema eléctrico del auto. El bypass está completo. ¿Bypass? Sebastián preguntó con una voz que sonaba como la de un niño perdido, su mundo desmoronándose. Un circuito alternativo que permite el encendido sin la llave de proximidad, el anciano explicó mientras comenzaba a reensamblar los paneles que había removido. Es algo que incluimos en el diseño original como una función de emergencia, pero que las especificaciones finales de producción requirieron que fuera ocultado. ¿Una función oculta? Patricia susurró. Cada sistema complejo necesita rutas de acceso de emergencia. El anciano respondió, sus manos moviéndose con precisión mecánica. Pero estas rutas están diseñadas para ser conocidas solo por quienes entendían la arquitectura fundamental del sistema. Los coloqué ahí. Terminó de reensamblar los paneles removidos, cada pieza encajando perfectamente en su lugar. El interior de la Ferrari se veía exactamente como había estado antes, sin señal alguna de que había sido modificado. Era como si nada hubiera sucedido, excepto por la expresión de shock absoluto en los rostros de todos los presentes. ¿Y ahora qué? Sebastián preguntó, su arrogancia anterior completamente evaporada y reemplazada por algo que podría haber sido respeto involuntario. Ahora, el anciano dijo mientras se acomodaba completamente en el asiento del conductor, «Enciendo el motor». Puso su pie en el pedal del freno, presionó el botón de encendido, y lo que sucedió a continuación cambió para siempre la manera en que todos los presentes verían el mundo. El motor de la Ferrari rugió a la vida con una fuerza y una música que era pura perfección mecánica. No fue el sonido vacilante de un sistema que estaba siendo forzado a funcionar de manera no prevista. Fue el rugido poderoso y confiado de una máquina funcionando exactamente como había sido diseñada para funcionar. Y no solo funcionó, sino que sonaba diferente, mejor, más suave, más potente, más vivo. Era como si el anciano no solo lo hubiera encendido, sino que lo hubiera optimizado en el proceso. Dios mío. Elena susurró, sus conocimientos técnicos permitiéndole apreciar plenamente lo que acababa de presenciar. No solo encendió el motor, lo mejoró. El anciano sonrió mientras escuchaba el sonido del motor que había ayudado a crear 40 años antes. Siempre supe que este diseño tenía potencial no realizado. Los compromisos de producción en masa requirieron que simplificáramos ciertas especificaciones, pero el bypass que acabo de activar permite que el motor funcione más cerca de sus capacidades originales de diseño. Sebastián se había quedado completamente mudo, observando su Ferrari funcionar de manera más perfecta que nunca antes. Su símbolo de estatus, su herramienta de humillación, acababa de ser mejorado por el hombre que había venido a humillar. ¿Quién es usted realmente? Elena preguntó con respeto genuino. El anciano apagó el motor y se bajó del auto con la misma calma con la que había abordado todo el desafío. Mi nombre es Giuseppe Torretti, respondió con una dignidad que había estado presente todo el tiempo, pero que solo ahora todos podían reconocer. Fui ingeniero jefe de desarrollo de motores, bocho para Ferrari, desde 1982 hasta 1994. Después, trabajé para Lamborghini hasta 2003 y posteriormente como consultor independiente hasta que las circunstancias cambiaron. El nombre Giuseppe Torretti cayó sobre el grupo como una bomba atómica. Incluso aquellos que no seguían la industria automotriz religiosamente habían escuchado ese nombre. Era una leyenda en el mundo de los motores de alta performance. Giuseppe Torretti. Fernando repitió con asombro absoluto. El Giuseppe Torretti, el hombre que desarrolló el motor que ganó 5 campeonatos consecutivos de Fórmula 1. El mismo. Giuseppe respondió simplemente. Sebastián finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil. Pero si usted es Giuseppe Torretti, ¿por qué está?
¿Por qué estoy pidiendo comida en su puerta? Giuseppe completó la pregunta con una sonrisa triste. Porque, joven, descubrí que el mundo no tiene lugar para ingenieros de 73 años, sin importar cuán brillantes hayan sido una vez. Porque las pensiones corporativas tienen maneras de desaparecer cuando las compañías cambian de dueño. Y porque el orgullo a veces es un lujo que uno no puede permitirse cuando se tiene hambre. Las palabras golpearon a cada persona presente como bofetadas individuales. Se dieron cuenta de que habían sido testigos no solo de una demostración técnica extraordinaria, sino de una lección devastadora sobre la fragilidad del éxito, la crueldad del sistema económico y las consecuencias de juzgar a las personas por sus apariencias. ¿Y ahora qué? Sebastián susurró, mirando alternativamente a Giuseppe y a su Ferrari. Giuseppe lo miró con una expresión que mezclaba comprensión con algo que podría haber sido esperanza. Ahora, joven, usted decide si va a honrar su apuesta o si va a aprender algo más valioso que el costo de un automóvil. La pelota estaba en el campo de Sebastián y toda su vida futura dependería de lo que eligiera hacer a continuación. El silencio que siguió a la revelación de Giuseppe Torretti fue tan denso que parecía tener peso físico. Sebastián se había quedado completamente inmóvil, su cosmovisión hecha añicos. Durante 38 años, había creído que el dinero y el estatus eran indicadores perfectos del valor humano. Giuseppe Torretti acababa de destruir esa premisa. No puede ser real. Sebastián finalmente logró articular, su voz temblorosa. Giuseppe Torretti es una leyenda, un genio, no puede ser un mendigo. Giuseppe sonrió con décadas de desilusión. Un hombre que pide comida en la puerta de extraños. Alguien que no merece respeto básico porque no tiene dinero. Cada palabra era una aguja al corazón de Sebastián. ¿Qué puedo hacer? Sebastián preguntó, y por primera vez en su vida adulta, la pregunta venía de una humildad genuina. ¿Cómo puedo arreglar esto? Giuseppe lo estudió, evaluando la sinceridad. Joven, el dinero no puede arreglar décadas de actitudes, pero la comprensión sí puede cambiar el futuro. Usted tiene una elección, continuar usando su riqueza como una herramienta de humillación o aprender a usarla como una herramienta de conexión y elevación. ¿Y la Ferrari? Sebastián preguntó. Giuseppe sonrió con calidez genuina. La Ferrari es suya, joven. Yo no tengo necesidad de automóviles de lujo, pero tengo una propuesta diferente para usted. Úseme, use mi conocimiento, mi experiencia, mi expertise, no como un empleado, sino como un socio, como un mentor, como alguien cuyo valor no se mide únicamente por su edad o su cuenta bancaria. La propuesta colgó en el aire, una oferta de redención. Sebastián se dio cuenta de que le estaba ofreciendo algo mucho más valioso. ¿Qué tendría que hacer? Aprender. Aprender a ver a las personas por lo que han logrado, no por lo que poseen. Aprender a usar su privilegio para crear oportunidades, no para crear humillación. Aprender que la verdadera riqueza se mide por cuánto elevas a otros, no por cuánto los disminuyes. Sebastián miró a sus invitados, a la Ferrari y finalmente a Giuseppe. Su respuesta determinaría el resto de su vida. Acepto el desafío, dijo firmemente, pero con una condición. Usted no será solo mi consultor, será mi socio 50/50 en todo lo que construyamos juntos. Giuseppe parpadeó, conmovido. No es caridad, Sebastián aclaró. Es reconocimiento de valor real. Estrecharon manos, sellando una amistad improbable. 3 semanas después, el garaje de Sebastián era irreconocible. Las estaciones de trabajo meticulosamente organizadas, herramientas de precisión y el sonido de voces jóvenes discutiendo teoría de motores con entusiasmo. 18 estudiantes, seleccionados de escuelas técnicas públicas, habían transformado el templo al ego de Sebastián en un centro de aprendizaje. María Elena Ruiz, de 17 años, diagnosticó un problema en un Lamborghini, revelando optimizaciones que Giuseppe había implementado 15 años antes. Carlos Hernández, de 19, presentó un análisis financiero que demostraba que el programa era más efectivo y eficiente que la educación universitaria tradicional. Sebastián y Giuseppe ofrecieron a Carlos una beca completa para estudiar administración. Luego, llegaron visitantes del TEC de Monterrey, General Motors y la Subsecretaría de Educación Técnica, asombrados por el nivel de los estudiantes. Nuestros programas universitarios requieren 2 años para alcanzar la competencia que veo aquí en 3 semanas, comentó el doctor Fernández. La Inga,
Morales propuso un programa de reclutamiento preferencial para los graduados. Carlos fue invitado a presentar su análisis al presidente de la República. El garaje se había convertido en un laboratorio de líderes futuros. 5 años después, en el Palacio de los Deportes, Sebastián Mendoza se paró ante una audiencia de 20,000 personas para la 5ª ceremonia anual de graduación de la Academia Nacional de Innovación Automotriz Giuseppe Torretti. A su lado, María Elena Ruiz, ahora ingeniera jefe de innovación de Tesla México, y Carlos Hernández, cofundador de 3 empresas. Hace 5 años, humillé públicamente a un anciano hambriento, Sebastián confesó. Lo que no sabía era que estaba humillando a Giuseppe Torretti, uno de los ingenieros automotrices más brillantes en la historia mundial. Giuseppe, con 78 años, pero radiante de propósito, era ahora un maestro nacional. La academia había graduado a 2.300 estudiantes, con un 87% encontrando empleo inmediato y creando 150 empresas propias, rompiendo ciclos de pobreza. María Elena lideraba el equipo que desarrollaría el primer auto eléctrico completamente mexicano. Carlos asesoraba al secretario de Economía. Giuseppe anunció su retiro, pasando la dirección a María Elena y Carlos. Un legado que depende de la presencia perpetua de su creador no es un legado real, dijo. Sebastián, a su vez, reveló que había liquidado todos sus activos no esenciales, estableciendo el Fondo Perpetuo Giuseppe Torretti para innovación social con $200 millones, y el 50% de todas sus empresas ahora pertenecía a Giuseppe. El anciano, que había rechazado la caridad, era ahora multimillonario por la fuerza legal. La venganza más dulce contra un sistema que te descarta no es el resentimiento, dijo Giuseppe. Es demostrar que tenían completamente la razón al temerte. Porque tu mayor trabajo estaba aún por delante. Sebastián y Giuseppe se abrazaron. La historia había terminado con dignidad, propósito y la comprensión de que la verdadera riqueza no se cuenta en lo que acumulas, sino en lo que haces posible para otros. La transformación estaba completa, pero el impacto apenas comenzaba. Amigos y amigas, qué historia tan poderosa acabamos de vivir juntos. La lección de Sebastián y Giuseppe Torretti nos recuerda que las apariencias engañan, que el talento y la sabiduría pueden surgir de los lugares menos esperados y que el respeto y la dignidad son monedas mucho más valiosas que cualquier billete. Esta narrativa es un espejo de nuestra sociedad, donde a menudo juzgamos sin conocer la profundidad de la historia de cada persona. ¿Qué opinan de la transformación de Sebastián? ¿Creen que es posible que la sociedad cambie su enfoque del valor material al valor humano? Quiero leer sus comentarios. Dejen su opinión aquí abajo. Denle me gusta si esta historia los conmovió y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse más contenidos inspiradores y reflexivos como este. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo video. Compartan este mensaje con sus amigos y familiares, porque juntos podemos construir una comunidad que valore la dignidad y las oportunidades por encima de todo. Hasta la próxima, y recuerden que cada persona tiene una historia que merece ser escuchada. Nos vemos pronto.